La humanidad ha logrado avances sorprendentes, pero ¿sabías que hubo tecnologías en la antigüedad que desafían toda lógica moderna? Desde mecanismos complejos hasta materiales que aún no podemos replicar, estas invenciones sugieren que nuestros ancestros sabían más de lo que imaginamos. Bienvenido a Infinity Datos. ¿Quieres conocer las tecnologías más misteriosas que la historia ha dejado atrás? Quédate y descubre secretos que podrían cambiar lo que sabemos sobre nuestro pasado. La máquina de Anticitera, hallada en un naufragio griego y datada en el siglo II a.C., la máquina de Anticitera es un mecanismo increíblemente complejo que se usaba para predecir eventos astronómicos. Su precisión y engranajes tan avanzados hicieron que los expertos la consideraran la primera computadora de la historia. Pero, ¿cómo lograron los antiguos griegos una tecnología tan avanzada miles de años antes del primer reloj mecánico? Es un misterio que sigue intrigando a científicos y arqueólogos. El acero de Damasco. El acero de Damasco, conocido por sus patrones ondulados y su dureza inigualable, se usaba en las espadas forjadas en Medio Oriente durante la Edad Media. Este material tenía una resistencia y un filo que podían cortar otros metales con facilidad. Sin embargo, la técnica para fabricarlo se perdió alrededor del siglo XVIII. Y aunque los científicos han tratado de recrear su fórmula, aún no logran imitar completamente sus propiedades. La cementación romana. Los romanos desarrollaron un tipo de cemento tan duradero que muchas de sus estructuras, como el Panteón y acueductos, han sobrevivido más de 2000 años. Lo que hace único a este cemento es su capacidad de endurecerse aún más con el tiempo y resistir a la erosión del agua salada. A pesar de los estudios, no se ha logrado replicar la fórmula exacta que empleaban los romanos. ¿Qué ingredientes secretos usaban para crear algo tan resistente? Las baterías de Bagdad. En 1938, se encontraron en Irak unos objetos conocidos como las baterías de Bagdad, datados de hace más de 2000 años. Estos artefactos consisten en una vasija de arcilla con una barra de hierro rodeada por un cilindro de cobre, lo que hace pensar que podrían haber sido usadas para generar corriente eléctrica. Pero, ¿qué uso tenían estas baterías en la antigüedad? Y si realmente generaban electricidad, ¿cómo la utilizaban las civilizaciones de la época? El vidrio flexible romano. La historia del vidrio flexible cuenta que un artesano romano presentó al emperador Tiberio un vaso que, al caer, no se rompía, sino que se deformaba. Aunque el emperador, temiendo que este descubrimiento afectara el valor de los metales preciosos, ordenó la ejecución del artesano y la destrucción de la técnica, la leyenda persiste. ¿Era posible que los antiguos romanos descubrieran un material tan asombroso y cómo pudo haberse perdido para siempre? El fuego griego fue un arma incendiaria usada por el Imperio bizantino que ardía incluso sobre el agua, lo que lo hacía temido en las batallas navales. Su composición exacta sigue siendo un misterio, ya que los bizantinos protegían el secreto como uno de sus tesoros más valiosos. Aunque algunos piensan que contenía petróleo, cal viva y otros ingredientes, la fórmula auténtica se ha perdido, dejando solo teorías sobre cómo lograban tal potencia. Los tubos de Baigong. En la provincia de Qinghai, China, se encontraron unos tubos metálicos incrustados en formaciones rocosas que tienen miles de años. Lo más desconcertante es que estos tubos parecen hechos de una aleación de metales desconocida y presentan patrones de oxidación inexplicables. ¿Fueron estos tubos parte de una civilización antigua con conocimientos de metalurgia avanzada? ¿O son evidencia de algo más allá de nuestra comprensión? La antorcha perpetua del templo egipcio. Se dice que algunos templos egipcios contenían antorchas que permanecían encendidas por años, incluso sin fuente de combustible visible. Historiadores antiguos, como Plinio el Viejo, escribieron sobre ellas, pero la técnica detrás de estas antorchas se perdió con el tiempo. ¿Era simplemente un truco óptico
¿O los antiguos egipcios conocían un método de combustión de larga duración que aún no entendemos? Los mapas imposibles de Piri Reis. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513, muestra la costa de Sudamérica y, sorprendentemente, la Antártida sin hielo. Lo inquietante es que la Antártida no fue descubierta, oficialmente, hasta 1820, y se cree que estuvo cubierta de hielo durante miles de años antes de eso. ¿De dónde sacaron los antiguos cartógrafos tal precisión en un tiempo en el que la exploración era limitada? La luz del Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se decía que podía proyectar su luz a distancias de hasta 50 kilómetros, y algunos textos sugieren que incluso podía concentrar la luz solar para encender fuego en los barcos enemigos. Aunque los detalles de cómo funcionaba esta tecnología siguen siendo un enigma, su reputación como un prodigio de ingeniería sigue intacta. Estos artefactos y tecnologías nos recuerdan que la historia aún guarda secretos y que hay conocimientos antiguos que se han perdido en el tiempo. ¿Qué piensas tú? ¿Era nuestra antigüedad más avanzada de lo que imaginamos? ¿O hay explicaciones aún por descubrir? Déjame tus opiniones. Si este video te gustó, seguinos y deja tu me gusta para que sigamos trayéndote historias como estas. Nos vemos.